tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 y 4 minutos, 34 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Dos temas para desarrollar esta noche en este capítulo de La Caja Negra. El plan destruccionista. ¿Qué significa eso? Entre tantas cosas destruidas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, aparece un tema extremadamente sensible que pasa por lo que se da hoy en Petropar. Nosotros accedimos a unos documentos que hacen referencia a que el gobierno de Abdo dejó en jaque la política energética de provisión de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país realizó cambio de proveedor de GLP en la administración de Abdo Benítez y esas compras, que eran mucho más ventajosas de Petropar en la era Cartes, recuerdan ustedes, había permitido comercializar ñandegas. Llega a conquistar el poder el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan de lado esa política social y crean una situación de dependencia con la Argentina. Cortamos vínculos comerciales con Bolivia y hoy, entre paréntesis, estamos padeciendo este problema que tenemos con el vecino país, el tema de los camiones que están prohibiendo el paso, etcétera, etcétera, y lastimosamente han cortado lazos con los bolivianos y se puso fin a una política social que benefició a muchos ciudadanos. Vamos a hablar después con Eddie Jara, qué es lo que ahora están haciendo, intentando conquistar de vuelta vínculos comerciales con Bolivia para obtener mejor precio, específicamente en lo que respecta al tema gas. De eso vamos a hablar también esta noche. Y vamos a arrancar con esto que ayer fue noticia de vuelta. El abogado Pedro Velar ya está con nosotros, abogado del expresidente Horacio Cartes. Quiero poner en contexto brevemente antes de ir al informe. ¿Por qué es importante esto? No por el solo hecho de defenderle el abogado Pedro Velar a Horacio Cartes, sino por el precedente que deja el haber utilizado una institución del Estado como CEPRELAT, que maneja información confidencial, información tan sensible como garrote político. Y lo grave del tema de CEPRELAT no es solamente la filtración, sino haber dibujado, montado el contenido de esa filtración que después, ayer nos enteramos, por cierto, con esta filtración que se da a través de una ONG, nos enteramos que había sido CEPRELAT el 1 de abril del 2022. Había enviado ese informe fraguado a FinCEN, que es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esa información con el acápite de información espontánea. ¿Qué es información espontánea? Que nadie le pidió. Ellos decidieron remitir el contenido de ese informe. Y vamos a presentar este material poniendo en contexto y mostrando incluso lo que dice ese documento del 1 de abril del 2022 y que después el abogado Pedro Velar nos va a decir por qué es importante ese documento y esa fecha en particular que viene a cerrar el círculo y a confirmar lo que en su denuncia en representación del expresidente Horacio Cartes ellos consideran una persecución política. Veamos el informe. Operativo de filtración confirma estrecha colaboración del gobierno de Abdo con Estados Unidos para el garrote político. No hay un fuente clave para, o único para fundamentar nuestras designaciones. Esa colaboración entre nuestros gobiernos y, más importante, nuestras agencias judiciales es fuerte y yo creo que ellos creen en la información que han recibido y por eso hemos hecho estas designaciones.
Un llamativo operativo de filtración de documentos oficiales vinculados a investigaciones financieras fue colgado en un sitio web de una ONG. Entre los documentos filtrados aparece uno que revela la estrecha colaboración desde la CEPRLAT a un organismo del gobierno norteamericano donde se facilitaba información parcial y sesgada sobre actividades empresariales y vínculos del expresidente Horacio Cartes. La organización sin fines de lucro Distributed Denial of Secret, dedicada a la filtración y archivo de documentos, publicó en su sitio web documentación relacionada a investigaciones generadas desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero que hacen referencia al expresidente Cartes. La filtración incluyó documentos de carácter confidencial y sin valor probatorio acerca de los vínculos y actividades comerciales del expresidente Cartes. En total, la filtración consiste en 28 reportes de inteligencia financiera, totalizando unas 1.620 páginas. Uno de los documentos filtrados por esta ONG corresponde a un reporte de información de carácter espontáneo y confidencial enviado desde la CEPRLAT a la FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dedicada a la prevención del lavado de dinero y la salvaguarda del sistema financiero norteamericano. Este revelador documento, fechado el 1 de abril del año 2022 y filtrado en la víspera por esta ONG, fue remitido 3 meses antes de que el gobierno norteamericano dé a conocer en Paraguay una lista de personas declaradas significativamente corruptas. En el acápite del documento se observa el carácter del mismo, información espontánea. Este tipo de información, de acuerdo a la legislación de la CEPRLAT, corresponde a un tipo de cooperación internacional que se da sin que exista un pedido previo por parte del país u agencia a la cual se remite la información. De acuerdo a lo que establece el Manual de Tratamiento de Información de la CEPRLAT en su anexo 7º, la información espontánea es un tipo de cooperación internacional que se da sobre la base de la reciprocidad, identificadas operaciones que pudieran ser de interés de otras jurisdicciones por comprometer de alguna manera su participación. En el mismo manual se establecen las reglas generales sobre la cooperación internacional al decir que se garantiza la confidencialidad de los datos y de las informaciones recibidas en el marco del estricto ámbito de la inteligencia que rige los pedidos de cooperación como para sus respuestas. Así también, las reglas de procedimiento interno de la CEPRLAT estipulan de forma taxativa que el contenido de los informes no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial, ni como materia de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso. La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la CEPRLAT es el que tiene a su cargo los informes de la cooperación internacional. Esta dirección fue manejada hasta enero de 2022 por Carmen Pereira, ex viceministra de la CEPRLAT y considerada cerebro de las filtraciones de los documentos internos a los medios locales. En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la CEPRLAT y de otros organismos del Estado. Una investigación de la Caja Negra reveló meses atrás documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRLAT para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial. Pedro Velar, abogado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, a ver, ahí tenés la copia, veo, de este documento que ayer cuando hicieron esta filtración, leía declaraciones tuyas, decía es un refrito. Coincidimos que es un refrito. En la jerga periodística que es un refrito. Lo que vos ya habías publicado, cambias, le das la vuelta y volvés a hacerlo. Pero sin embargo aparece este documento que aporta el elemento clave que confirma lo que ustedes vienen sosteniendo en que todo esto se generó acá durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Sí, definitivamente así es, Jorge. Primero debo decir de que toda esta información filtrada, en realidad no es filtrada. En realidad es entregada desde la CEPRLAT a medios de comunicación nacionales, ABC, Última Hora, y ellos son los que levantan a estas páginas norteamericanas como para luego hacerse eco de esa noticia o de esas filtraciones que en realidad, digo y sostengo, son entregas de documentación desde la CEPRLAT. Es muy importante
partir de eso para analizar esta nuevo acceso a la información. Y si bien es un refrito, porque el contenido es similar, igual, casi calcado, del informe de mayo del año 2022, aporta un elemento nuevo. ¿Y cuál es el elemento nuevo? Aquello que veníamos sosteniendo hace tiempo, yo principalmente, de que nunca Estados Unidos estuvo preocupado per se de la situación de Horacio Cartes o de sus empresas, sino que fue durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, a través de la manipulación de estas instituciones, que piden o que proveen y piden al Departamento del Tesoro y en especial a esta institución que se llama FinCEN, que tomen nota de la situación de Horacio Cartes y de sus empresas. Eso es lo que ocurre en abril del año 2022. El montaje mediático, político, con fines electorales, definitivamente tiene un inicio en el año 2018, como el propio informe lo dice. Dice que en agosto de 2018 ya comenzaron a indagar sobre el expresidente de la República, hoy presidente del partido, y dice que en ese análisis ha identificado la incidencia de operaciones con Estados Unidos. Se comparte el presente informe a fin de corroborar la utilidad de la información para su jurisdicción. Es decir, luego hace una serie de supuestos y de análisis totalmente traído de los pelos, que no resiste ningún análisis jurídico o técnico, lo que está ahí escrito, pero provoca la intervención de órganos extranjeros para lograr la sanción que finalmente se hace en julio de 2022 y en enero de 2023. Nosotros hicimos acá con la directora periodística de nuestro programa, con la colega Cintia Mora, algunos puntos clave en esta nueva filtración. Por ejemplo, informes espontáneos, meramente indiciarios y sin valor probatorio, enviados a FinCEN, Estados Unidos, meses antes de las declaraciones significativas. Carmen Pereira, después vamos a compartir el informe un poco para poner en contexto estos correos que habíamos accedido nosotros, de cómo se fueron digitando las investigaciones, entre comillas, violando todo el procedimiento interno del CEPRELAT, en qué circunstancias se tienen que hacer esas investigaciones. Ellos lo hicieron así de manera dedocráticamente, por llamarlo de una forma. Pudo usurpar funciones Carmen Pereira, interviniendo en la elaboración y difusión de informes relacionados a Cartes cuando ya no estaba en la dirección general y no era su atribución, que entre paréntesis en estas filtraciones no previeron, y fue tan burdo que aparece el nombre de quienes, pues unos nombres, Carmen Pereira, otros 5 o 6 funcionarios, Así por es. cierto, ¿verdad? Declaraciones significativas de la embajada, coincidentemente justo después de las seguidillas de informes espontáneos indiciarios. Que todo informe de inteligencia financiera, doctor, en una parte siempre aclaran ellos, en la primera página, que toda esa documentación del informe o datos del informe de inteligencia financiera constituyen elementos indiciarios y que no pueden usarse en ningún caso en un juicio, etcétera, etcétera. Palabras Como más, pruebas. Como pruebas. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y después otro tema que me parece interesantísimo también, doctor. Estos informes filtrados ahora demuestran que los sujetos obligados se codifican en versiones oficiales compartidas, pero que en las versiones filtradas de prensa local no se codificaron para exponer y dañar políticamente. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Lo del salario del actual presidente Santiago Peña. Porque nosotros hablamos con funcionarios de la CEPRELAT que utilizamos a estos funcionarios como fuente. Ellos querían hablar porque se dieron cuenta de que estaban implicados en este esquema de montaje de estos informes. Y ahí nosotros nos enteramos, hicimos la comparación. Cuando la CEPRELAT envía un informe de inteligencia financiera a la Fiscalía,
aparece el nombre de las entidades financieras con un código, para no exponerlas, aparece con un código. Sin embargo, en esas filtraciones que se hicieron a estos medios de prensa, aparecen nombres directamente de los bancos. El caso puntual de Santiago Peña era miembro del directorio del Banco Baza. No apareció la codificación, apareció el nombre del banco. Los funcionarios dicen, eso no formó parte de un informe de inteligencia, salió del cajón ahí la CEPRELAT y se envió a los medios. Por eso yo digo que no son filtraciones. Por eso no son filtraciones. Son entrega de documentos, ¿verdad?, a aliados políticos y mediáticos. Eso es en realidad lo que ocurrió en esta trama, Jorge. Y el Ministerio Público tiene ahora datos para recurrir a testificales de analistas directamente implicados. Los nombres que aparecen ahora en esta filtración: Derlis Ruiz Báez, Carmen Pereira, Ana Belén, y CEPRELAT tiene nombres para iniciar sumario. Aparecen otros nombres. Y se confirma con documentos que desde Paraguay se envió información a Estados Unidos espontáneamente para estimular las declaraciones y las sanciones. Al final, esta filtración, antes de perjudicar a vos en particular, que sos el abogado del expresidente Cartes, te da más elementos para sostener la versión de, no la versión, para sostener el hecho de la persecución política. Claro, así mismo, Jorge, en ningún momento se buscó aquí la verdad real de los hechos o de los acontecimientos relacionados al expresidente de la República. Ellos tomaron informaciones aleatorias y totalmente inconducentes a sacar una prueba siquiera de su implicancia en cuestiones criminales o en hechos punibles. Por ejemplo, confunden, fue condenado, dice, en el año 85, ¿verdad?, y después fue sobreseído. O sea, evidentemente el que escribió no tiene idea de que no puede haber sobreseimiento si hay condena, ¿verdad? Tiene que haber una absolución posterior, ¿verdad? El sobreseimiento es durante la etapa del sumario y no durante el plenario. Son, o sea, pequeños detalles que uno se va dando cuenta cuando hace un análisis jurídico más estricto, ¿verdad? O por ejemplo, dice, tiene vínculos con Darío Messer. Yo pregunto, ¿qué vínculos? ¿Cuáles son los vínculos? No dice, simplemente se remite con mucho esfuerzo, porque procura al máximo no remitirse a ABC o a Última Hora, sino a otras páginas como fuentes abiertas, para que supuestamente no sea todo combinado. Pero en realidad siempre funcionó así en la administración de Mario Abdo y en la CEPRELAT. O sea, ABC, Última Hora publicaban, la CEPRELAT tomaba la información para a partir de ahí hacer su informe de inteligencia. Luego se filtraba a la prensa y ellos tomaban como un hecho verdadero, valedero, lo que fue ahí escrito en ese informe, y era un círculo vicioso de retroalimentación permanente entre medios y CEPRELAT, entre medios, Secretaría Anticorrupción, entre medios, Presidencia de la República, entre medios, el Congreso a través de las comisiones bicamerales. Todo fue montado sin ningún tipo de sustento valedero y verdadero. Sobre el punto, doctor, que he escuchado a algunos colegas, y esto me parece clave explicar, porque hoy incluso cuando hacía el anuncio de que íbamos a hablar sobre este tema, algunas personas a quienes conozco, ahora no los trolls que están siempre en las redes sociales, nos dicen, ¿y si la información es real? ¿Cuál es el problema que se haya dado la filtración? Y enhorabuena que se dé la filtración. Yo siempre repito y digo, y vos sabés, nosotros los periodistas, hablo en general, nos frotamos las manos cuando recibimos una filtración en nuestro poder con el logo de alguna institución del Estado. A nosotros nos encanta eso, porque no tenemos la obligación de guardar el secreto, como sí lo tienen los funcionarios públicos en general y los de la CEPRELAT en particular. Ellos sí tienen la obligación de guardar el secreto, nosotros no. Pero nosotros analizamos el interés general y ahí lo publicamos, ¿verdad? Entonces algunos colegas dicen, pero si el contenido de ese informe filtrado es real, pues ¿cuál es el problema? Te dicen.
Enhorabuena que se den más filtraciones. Y ahí hay que hacer un paréntesis. El punto está que el contenido de ese informe de inteligencia financiera de CEPRELAT, el contenido es montado. No solo toda la operativa que mencionaste de la filtración, el contenido es fraguado. Y de acuerdo a lo que estábamos leyendo, no sé si vos tenés otros ejemplos, doctor, pero hay dos en particular. Uno que nos afecta directamente a nosotros acá como medios de comunicación, específicamente Unicanal. ¿Y cuál es? Que vi que ayer un diario, específicamente el diario Última Hora, vuelve a publicar lo que ya se había aclarado y que hay una causa abierta incluso en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que dicen? Tabacalera del Este, Tabesa, le vendió cigarrillos a Unicanal por un monto determinado. No recuerdo con precisión el monto. Entonces aparece el nombre de este medio periodístico, de este canal de televisión Unicanal, y aparece el nombre de los gerentes, accionistas de este medio, y en realidad no fue por venta de cigarrillos. Y si había una buena intención de los funcionarios de CEPRELAT, ellos tenían la posibilidad de observar ese monto de dinero entre que Unicanal le da a Tabesa en concepto de qué es. Porque esa es una información que está en su momento en la Subsecretaría de Estado de Tributación, dice pago de préstamo, no venta de cigarrillos. Entonces ahí tenés un ejemplo de la mala fe y del montaje que hicieron, entre otros casos, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, el nombre de un accionista de Tabesa y se compró cigarrillos por $4 millones. Cuando que en realidad, te escuché que vos explicaste, eso tiene que ver con el tema de las utilidades a esta persona por formar parte de la masa societaria, no sé cómo se dice, es accionista de esa tabacalera. Dos ejemplos puntuales que confirman que esto es un montaje. Así es, Jorge. Yo escucho a avesados periodistas transmitir esas mentiras como verdades absolutas y hacen una elucubración, ¿verdad? Como dice el informe, dice, no, lo que pasa es que ellos no tienen a quién venderle el cigarrillo, por eso hacen figurar que le venden a Unicanal o que le venden a SECOM o que le venden a Sara Cartes, porque no tienen forma de cómo justificar las ventas, dice. Eso es falso, eso es mentira. Eso es una burda mentira que está en el informe y que varios periodistas lo replican como verdades absolutas. Sí. ¿Y qué dicen después? Y ellos necesitan, a través de casas de cambio, simular o recibir el dinero sobre el contrabando que llegan a otros países. También eso es mentira. Sí. ¿Dónde están esas casas de cambio? ¿Dónde están esas operaciones? ¿Dónde están esos documentos que hacen relación a eso? O si no, yo puedo escribir cualquier cosa. Yo puedo, o sea, si yo soy la CEPRELAT y digo, nadie puede acceder a mi informe y eso no sirve como prueba, yo puedo empezar a escribir que Luis Vareiro y Mabel Renfeld le pagaron a Carlos Arregui por los informes. Y está escrito en el informe. Ella me va a decir, demostrame qué prueba hay. Y no la hay, pero está escrito en el informe. Y se publica. Esa es la realidad. Eso es lo que ellos hicieron. Publicaron mentiras a partir de informes montados por la CEPRELAT. Porque hay cosas que son irrisorias, como por ejemplo, el tío fulano, el padre del expresidente fue piloto de aviación y supuestamente vinculado al narcotráfico en los años 80. No hay un solo documento que demuestre eso. Eso es falso y está acá en el informe. ¿Y a dónde envían? A Estados Unidos. ¿Desde dónde? Desde la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, desde la CEPRELAT de Paraguay. O sea, imagínate para un norteamericano reciba una información como esta. O que diga que el tío de Horacio Cartes, el tío, y ahí, doctor, o sea, que estuvo condenado por narcotráfico, no Horacio Cartes, no su familia, no nadie, ¿verdad? Entonces eso es lo que, permitime, Jorge, terminar simplemente la idea, eso es lo que nos hace concluir de que además de la gravedad de la filtración, y gracias a Dios están estas filtraciones también, si no, no hubiéramos sabido, o estas entregas de documentos, porque ellos creyeron que con esto hacían daño, y lo que están haciendo es demostrar qué es lo que hicieron y
cómo montaron durante estos 5 años del gobierno de Mario Abdo una serie de acciones en contra del expresidente. ¿Y por qué? Y todos sabemos por qué. Y acá también hay una cuestión que ayer escuchaba cuando se dio de vuelta esta filtración, decían, pero ¿cómo este organismo estadounidense, ¿cómo es? Que recibió PINCEM, no corroboraron? Y ahí uno dice, pero estás recibiendo un informe oficial de una institución del Estado, nada más y nada menos que la CEPRELAT. Yo no sé si está en el presupuesto de ellos, este es un informe montado para barrote político. Yo recién información y acá está claramente en el informe hacíamos referencia en qué concepto en el manual de tratamiento de información de la CEPRELAT se refiere a el tema de cooperación internacional. Hay toda una interpretación y una normativa sobre el tema del intercambio de información que se suele dar. Entonces ellos reciben y dicen, con esos títulos rimbombantes, peluqueados, sesgados, recortados, porque si vos te fijas en este informe filtrado ayer, en un 90% recorte periodístico. Un 10% el caso Lavallato en Brasil, que en lo que respecta al caso Carter, ya el caso está muerto, por cierto. Así es, Jorge. En realidad es indignante la forma en que esto fue manejado, Jorge, ¿verdad? Y reitero, gracias a estas entregas, llamadas filtraciones, que pretendían hacer daño al expresidente de la República, al presidente del Partido Colorado, lo que ustedes entregaron hoy o ayer con estas publicaciones es la prueba de que todo lo que venimos sosteniendo sobre la persecución mediática, política, económica y jurídica contra el expresidente Horacio Cartes son absolutamente ciertas. No tengo ninguna duda. Y vamos a probar eso, Jorge, en el juicio que está abierto, en el proceso abierto en la Fiscalía. No vamos a parar hasta conocer el último detalle y así como fue llevado este informe montado a los Estados Unidos, el desmontaje en un proceso serio, abierto, no de filtraciones ni de entrega de información conveniente, sino a través de un proceso abierto, claro, transparente en el Ministerio Público, vamos a probar de que todo esto es cierto y vamos a llevar a los Estados Unidos a través de nuestros abogados y las personas que colaboran allá, tanto a estos organismos del Departamento del Tesoro como del Departamento de Estado. Acá me pasan también que en abril del 2022, cuando envían los documentos a Estados Unidos, Carmen Pereira ya no era directora de análisis financiero, es decir, ya no tenía potestad de intervenir en esto. Sin embargo, en estos documentos aparece su nombre como responsable de la elaboración de los documentos. Aparece su nombre y el de funcionarios leales a ella y que respondían a sus órdenes, que después vamos a mirar los correos cuando ella le ordenaba. Investigarle a Pedro Velar, ¿por qué? Porque es candidato de Honor Colorado. Investigarle a Cintia Mora, ¿por qué? Porque pertenece al grupo Cartes. Jorge, ¿vos crees que a vos no te investigaron? ¿Crees que a mí no me investigaron? ¿Crees que no manipularon todo el sistema para perseguir políticamente? Y se van a llevar grandes sorpresas todavía, Jorge, porque hay personas que dentro de estas estructuras han confirmado oficialmente, ya dentro de la investigación, de quiénes y cómo, fuera de su ámbito de competencia y de accesos, manipulaban la información. Y me adelanto un poco a decirte esto porque próximamente van a haber más elementos, porque la gente finalmente colabora, la gente no se calla ante las injusticias. En ese momento no tenía mucha opción, pero hoy, ya con las garantías de un gobierno que no los va a perseguir, ni que les va a manipular la información que tienen, están contando la verdad. Y gente de primer nivel y de primera línea. Así mismo. Acá, por ejemplo, está el nombre, en estas filtraciones sale el nombre del que sube el informe espontáneo, entre comillas.
Derlis Ruiz Báez, analista de la Unidad de Inteligencia Financiera de CEPRELAT. Carmen Pereira le considera analista estrella junto con Rocío Peña. Se encarga de aplicar en los informes de inteligencia la idea, el contenido y la forma que Carmen quería o ordenaba. Siempre fue consciente de las coyunturas políticas, ataques y filtraciones, y su participación aún así fue significativa en los informes de inteligencia que se filtraron a la prensa en el año 2022. Esto nos pasa a los... Eso que dijiste, doctor. Sí. Funcionarios de adentro. Funcionarios de adentro que hoy están, así como mencionaste, funcionarios de adentro que hoy están dispuestos a contar el modus operandi. Y acá hay una cuestión, mencionamos si la información es real, ¿cuál es el problema? Ya explicaste no es real. Esas mentiras. Después está también lo que pasamos en el informe, las declaraciones de Robinson, este funcionario que fue entrevistado por ABC. Él también confirma. ¿Cuáles fueron tus fuentes? El gobierno. Claro. ¿Verdad? Y lo otro que hoy publica el diario ABC Color, y quiero nomás hablar de eso porque acá estuvo hace dos meses Oscar Voidanich, y dice, en realidad se desmorona la versión de la persecución política porque en la era Voidanich ya se informó sobre Cartes. Y Voidanich explicó la cronología, que entre paréntesis de vuelta, para justificar el diario ABC Color la imputación de Voidanich, dice Voidanich no informó nada, pero resulta que ahora ha decidido que sí informó, o sea, no se ponen de acuerdo allí. Pero Voidanich explica, los reportes de operaciones sospechosas se reciben en la CEPRELAT 200, 300 reportes por día. El sistema se encarga de clasificar lo importante, medio o débil. Dio una consideración así. Ellos recibieron reportes sobre Messer, pero o sea, no decían, en los primeros reportes que recibieron, no decía Messer. Decía el nombre de una de las empresas, Shai Ganadera Shaik, ¿verdad? Y ahí ellos, cuando aparece por segunda vez, eso cuenta Voidanich, deciden remitir a Inteligencia Financiera. Inteligencia Financiera hace el informe, envían a la Fiscalía y la Fiscalía les devuelve. Dennos más consistencia, le dice. Y después envían otro informe en abril del 2018 al Ministerio Público y un mes después René Fernández decide imputarle a Messer. Pero nunca se borró ningún documento interno de la CEPRELAT, como dice el diario ABC Color. ¿Te parece que estando... Mienten abiertamente. Ahí descaradamente. Ahí descaradamente. Lo de Voidanich también es una... no soy abogado de Voidanich, pero realmente me indigna la injusticia, ¿verdad? Porque está bien si, digamos, se descubría una serie de elementos de vínculos entre Darío Messer y Horacio Cartes, fuera de la satanización de la amistad por parte de ABC Color, hermano del alma. Sí. Eso es un delito. Para ABC, ser hermano del alma de alguien es un delito. Fuera de eso, yo le desafío, muéstreme un solo papel, Jorge, y lo digo con absoluta humildad, no lo digo con soberbia. Yo le pido que por favor publique mañana en tapa un solo documento por el cual Horacio Cartes tiene un vínculo comercial, un vínculo empresarial, un vínculo entre envíos y recepciones de dinero. Que demuestren que él de manera consuetudinaria y sostenida venía lavando dinero con Darío Messer. Que en el informe de CEPRELAT que hacen alusión, en realidad no muestra ningún vínculo, simplemente dice recortes de prensa que hacen referencia a que es el hermano del alma. No existe otra cosa. Y por eso digo, o sea, si ser hermano del alma de una persona te convierte en un delincuente, como ya dije anteriormente, en el país donde el Día de la Amistad nació a partir de una acción de un compatriota nuestro, entonces tendríamos que estar todos presos, ¿verdad? Porque los delitos de un amigo se trasladarían al amigo que no tiene vínculos con el ilícito, sino solamente de amistad. O sea, llegamos a ese grado realmente de torpeza y de manipulación, porque la gente se queda muchas veces con el título, se queda con la carcasa, se queda con el Horacio Cartes, lavador de dinero, Horacio Cartes, contrabandista. Y yo me pregunto, desviándome un poco del tema, para ABC Color y Última Hora, no es relevante
lo que se lleva al Brasil en informática, en electrónica, en bebidas alcohólicas, whisky, en perfumes, en neumáticos. Realmente para ellos eso no hace daño a la economía. Y hay muchos empresarios, ¿verdad? Porque para el Paraguay, ¿verdad? Lo que se importa, y muchos de ellos están vinculados a medios, ¿verdad? Lo que se importa no da para el mercado paraguayo tampoco. Pero eso nos llama la atención. Eso nos llama la atención. ¿Y por qué llama la atención lo de Horacio Cartes? Y debo remitirme a este análisis porque, de lo contrario, no tiene fundamento el tema de la persecución política, ¿verdad? Horacio Cartes devolvió al Partido Colorado al gobierno en el 2013. Entregó la banda presidencial a otro Colorado. Ganó las elecciones municipales como nunca se había ganado, estando él también liderando el movimiento Honor Colorado. Ganó la presidencia del partido, a pesar de todas las sanciones y calumnias y difamación que fue víctima. Y finalmente también apoyó a Santiago Peña, que llega a la presidencia de la República. Eso no pueden perdonar los que tienen en la agenda venir a atropellar la soberanía del Paraguay y venir a querer instalar agendas que no son propias de los paraguayos. Eso es lo que ocurre acá. Por eso yo digo, muchas veces no es solamente la información que se envía montada, falsa o hasta irrisoria en algunos puntos, pero también quién quiere y qué tan conveniente es para ciertas personas o para ciertos actores, ¿verdad? Tomar eso como válido. Yendo a eso y después vamos a hacer una pausa cortita. Si queremos entrar en evidencias y cuestiones así más concretas, nosotros lo hicimos acá en la Caja Negra a partir de una investigación de la fiscal Lorena Ledesma en el caso Cabeza Branca. El caso más grande que investiga hoy el Ministerio Público de lavado de dinero en la República del Paraguay es el caso Cabeza Branca. ¿Qué dice una parte del informe de la investigación de 5 años de Lorena Ledesma? Aparecen 5 entidades financieras involucradas en el esquema de lavado de dinero. Una de ellas, Banco Atlas, familia Sucolillo. Eso por ejemplo no se menciona. Y ahí sí hay elementos concretos y puntuales. Aparece el préstamo al tractorista de Cabeza Branca, 6,5 millones de dólares. Le dan un préstamo a un ciudadano que no tenía la posibilidad alguna de respaldar el hecho de haber sido beneficiado de ese crédito. Le pone como garante a su esposa que no tiene un automóvil a su nombre. Entonces, digo nomás si queremos entrar en esas cuestiones de los hechos concretos y no las especulaciones nomás. Esto que nosotros mostramos acá, del caso Banco Atlas, lavado de dinero, Cabeza Branca, eso no es un informe de inteligencia financiera. Está la documentación del préstamo que accedió el tractorista, la estancia Cielo Azul, que hoy maneja Senadico. ¿De quién es la estancia? De Cabeza Branca. Lorena Ledesma dice, ¿quién fue el principal caso de lavado de dinero? Cabeza Branca. Los últimos cuantos, terminó ese esquema cuando lo detuvieron a él y está preso en una cárcel de Brasil. Y después, si queremos entrar en otras cuestiones de lavado de dinero, podemos mencionar FIFA Gate. Mismo esquema, mismo banco, con una inmobiliaria del mismo grupo empresarial, el grupo Sucolillo. La única fotografía, no que me contaron, que yo he visto en el caso Naput, en la corte de Brooklyn, en Nueva York, fue la de Antonio J. Bierzi, involucrado en el esquema de soborno para acceder a la televisación de los partidos de la selección y otras cuestiones. ¿Entendés, doctor? Digo nomás como... Yo más, sin entrar a juzgar esos hechos, ni la responsabilidad de los que citaste, simplemente no, pues digo... yo no digo responsabilidad, para aclarar más, doctor, sino hechos concretos y objetivos y puntuales, ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar, Jorge? Por eso digo, o sea, sin entrar a juzgar, porque tampoco podemos caer en el mismo error que ellos, acusar sin tener pruebas, ¿verdad? Podemos tener
Vos como periodista podés hacer conjeturas, podés hacer incluso suposiciones y tenga un valor periodístico lo que vos transmitís. Pero a lo que yo voy en este caso es que nadie se indigna por eso. Por eso señalaba todo lo que viene al Paraguay de importación que no tiene relación con nuestra economía o digamos, el mercado que consume eso que viene al Paraguay. La indignación es selectiva y la CEPRELAB hizo eso. Eligió a Horacio Cartes acá dice, desde agosto del 2018, en coincidencia con PETA, que había declarado eso en un programa en Telefuturo. Él ya dijo eso. Desde nosotros fuimos nombrados para perseguirle a Horacio Cartes por fuera del Ministerio Público. ¿Y qué es fuera del Ministerio Público? La CEPRELAB. ¿Y qué es fuera del Ministerio Público? El Ministerio del Interior. Ese es otro tema relevante también, la filtración del pedido de informe de la fiscal Bonilla de Panamá respecto a los antecedentes de Horacio Cartes, que hubo incluso una protesta y casi una sanción a Paraguay por esa filtración, que no lo dijo siquiera un medio, en ese caso fue el propio ministro Yucio que declara esa filtración o esa información, ni siquiera filtración. Él cuenta lo que llega a su conocimiento, cómo, y es lo que se va a probar en el juicio. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta podemos venir con este informe, cómo articulaban desde la CEPRELAB las investigaciones a partir de los correos que hemos accedido de funcionarios. Podemos venir con eso. A la vuelta a la pausa. CEPRELAB, crónica de un esquema de filtraciones utilizado como garrote político. Apuntan a viceministra mimada como principal ejecutora de filtraciones y esquemas de informes secretos. El equipo de la Caja Negra tuvo acceso exclusivo a documentos oficiales de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero CEPRELAB que delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel internacional a raíz de las observaciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe, comenzaron a registrarse desde el mes de enero del 2022. Estos episodios quedaron oficialmente inaugurados con la denuncia realizada por Arnaldo Yucio ante la CEPRELAB y el Congreso a partir de datos e informaciones a las que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la CEPRELAB dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política. La denuncia presentada por Yucio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la CEPRELAB, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la unidad de inteligencia financiera. El 27 de enero del 2020, Yucio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes ante la CEPRELAB, una paradójica operación donde la propia CEPRELAB asesoró y proveyó los detalles de la denuncia que luego esa misma institución recibió, autoasignándose lo necesario para justificar investigaciones contra opositores políticos. Al no registrarse pedidos que tengan el contenido suficiente para fabricar el montaje y tampoco alertas generadas según los modelos establecidos para la gestión de reportes de operaciones sospechosas, ROS, contra los enemigos políticos del poder de turno, era absolutamente necesario causar una justificación, la denuncia de Yucio. Tras la presentación de la denuncia, el exministro Arnaldo Yucio contó con la abierta colaboración de los cerebros de la CEPRELAB, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo del 2022, la viceministra de la CEPRELAB, Carmen Pereira, salió a darle respaldo a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la CEPRELAB ni en el Banco Central del Paraguay. ¿Quién operaba el esquema de filtraciones y elaboración de informes secretos?
El operativo especial montado en la CEPRELAT tiene fecha de inicio oficial, el 27 de enero del 2022, al día siguiente de que Yucio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la CEPRELAT, asumía el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento Pereira ya se desempeñaba como directora general de análisis financiero y estratégico de la CEPRELAT. El decreto presidencial que designa a Carmen Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la ley número 6497/2019 del 26 de diciembre del 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta o Viceministerio y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por 2 años, siendo posiblemente reservado como moneda de pago para la persona que se encargase de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estratégico 2022, año electoral, en que se iniciarían los sistemáticos ataques político-mediáticos socavando la institucionalidad de la CEPRELAT y otros organismos del Estado. En mayo del 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la CEPRELAT que tenían como objetivo principal el ataque político, teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados, Horacio Cartes y Santiago Peña, y los ejecutores del plan estaban en los puestos clave. De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la CEPRELAT, el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39. Informes sin codificación. Tras la denuncia del exministro Arnaldo Yucio, basada en filtraciones de la CEPRELAT, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de CEPRELAT donde constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo del Banco Basa. Estos informes, en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado, Banco Basa, solo pueden obtenerse desde el corazón de la CEPRELAT. Bueno, ahí están. Esta es una parte. El informe dura un poco más, simplemente un poco para de vuelta rememorar y poner en contexto estos correos. Aparece el nombre de Carmen Pereira ordenando a sus funcionarios para que lo investiguen. Cuando sabemos, doctor, en qué circunstancias la CEPRELAT tiene que hacer eso. Cuando viene un pedido de fiscalía, la Subsecretaría de Estado de Tributación, pero no de manera así por capricho o por interés particular. O de manera espontánea para tratar de provocar la intervención de otro país, ¿verdad? Sí. Sobre la base de mentiras. Doctor, este tema de CEPRELAT, esto no quiero comprometerte, pero nosotros desde la producción le buscamos ya desde ayer y ni siquiera nos respondió el mensaje la doctora Liliana Alcaraz, actual ministra de la CEPRELAT. Acá me pasan la copia de nuestra producción, le escribimos a la doctora ayer a las 10 de la mañana, ni siquiera nos respondió. Entonces nosotros simplemente entendemos la naturaleza del funcionamiento de la CEPRELAT, que no podemos entrar en detalles de las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión fundamental. El gobierno de Santiago Peña, que designó a Liliana Alcaraz al frente de CEPRELAT, tienen que contarnos que ellos no van a cometer el mismo error que cometió el gobierno de Marito, de utilizar esa institución como garrote político. ¿Qué es lo que tiene que hacer Liliana Alcaraz? Devolver la institucionalidad a la CEPRELAT. Nosotros queremos preguntarle a Liliana Alcaraz, qué está haciendo al respecto para que esa institución recupere su credibilidad. ¿Qué está haciendo Liliana Alcaraz para evitar nuevas filtraciones? ¿Está aplicando las medidas correctivas conforme a un manual interno de procedimiento de CEPRELAT? ¿Se está aplicando eso? ¿Qué pasa con estos funcionarios que aparecen protegidos por la ex viceministra de CEPRELAT, Carmen Pereira, que filtraron información? ¿Siguen en sus cargos? ¿Qué medidas correctivas se tomó? Eso queremos que nos cuente Liliana Alcaraz. Lastimosamente, no responden ni los WhatsApp, y su jefe de prensa creo que dijo que la doctora está muy concentrada en su trabajo y no va a hablar con la prensa. ¿Qué es lo que nos dice? En realidad no hace falta que hable conmigo, con nosotros, pero tiene que contarle a la ciudadanía qué está haciendo para reencauzar el rumbo de la CEPRELAT bastardeada en los 5 años del gobierno de Marito. Lo que a mí me dicen es que Liliana Alcaraz no quiere trancar con Estados Unidos, porque cuando estaba en la fiscalía ella tenía el ok, el pulgar para arriba del país del norte.
y tampoco quiere ir de contramano a las publicaciones del diario ABC Color. Por eso cuando ella llevó adelante allanamientos al Banco Atlas en el caso Cabeza Branca, en el caso Leo, tampoco quiso hablar, por temor a las portadas del diario ABC Color. Entonces yo no sé si con Liliana Alcaraz se puede construir y devolver la institucionalidad a la CEPRELAT con esta actitud. Ojalá que el presidente Peña que se vio afectado él cuando era candidato, parece que ni siquiera, ya era candidato en abril cuando se filtró Santiago Peña. Sí. Sí, ya era candidato. Él fue víctima. El presidente Santiago Peña fue víctima de haberse filtrado detalles de su salario que gana cualquier director de un banco, entre paréntesis. Entonces el presidente Peña también tiene que estar preocupado en contarle a la ciudadanía qué se está haciendo para evitar que la CEPRELAT se utilice como garrote político. Convengamos que bien podrían hacer ellos lo mismo que hizo Mario Abdo Benítez, teniendo hoy esa institución, el hecho de acceder a información confidencial, operar de la misma manera. Pero ¿cuál fue el discurso que ellos nos dieron? De que no van a caer en ese error porque le quieren devolver institucionalidad. Por eso es que nosotros queremos que Liliana Alcaraz cuente qué está haciendo. No a mí, ni a la Caja Negra, ni a este medio. Que le cuente, que hable con los medios con quien ella quiera hablar, ¿verdad? Pero me parece que tiene que explicar qué se está haciendo al respecto. Y por otro lado, doctor, este tema de la otra filtración del plan anticorrupción, que se habló también sobre esto. Haciendo una valoración política, más allá ya expusimos los hechos concretos. ¿Uno cree que existe una especie de... no hay libreto para ese sector de la prensa y un sector político que defendió un proyecto, que están en su derecho, ¿verdad?, de defender un proyecto político, medios de comunicación que se jugaron abiertamente por un sector político y hoy se encuentran en una encrucijada? No pueden, digamos, publicar todos los días la desastrosa gestión de Mario Abdo Benítez, porque le vamos a decir nosotros, che, nosotros hace 5 años venimos repitiendo esto y ustedes se quedaron callados, ahora descubrieron, como que viene de contramano. Y lo otro, los grandes derrotados el 30 de abril pasado, un sector importante político de la oposición y también medios de comunicación que abiertamente se jugaron por una candidatura. Y que hoy, ¿qué es lo que están queriendo? Ese divorcio entre Peña, Cartes, el fracaso del gobierno de Santiago Peña. ¿Quieren el fracaso del gobierno de Santiago Peña para qué? Para decir después, vieron que teníamos razón, había sido nosotros, no nos equivocamos. ¿Coincidís con eso, doctor? Definitivamente sí. Estos medios quedaron sin agenda. Y seguir publicando lo mismo, de hecho que lo hacen, pero con, digamos, con nuevos métodos, con métodos copiados, pero digamos con nuevas fuentes. Por ejemplo, esta fuente de Estados Unidos, de ese portal digital, o este documento filtrado, dice, de la embajada. Imagínense que tenemos que creer que alguien filtró de la embajada americana este documento. O sea, claro. Yo no creo. Y el objetivo y lo que señala ahí sutilmente en el documento que se lo considera desde ABC real, que yo creo que es real, del otro documento que fue anterior, que fue, digamos, términos mucho más groseros tuvieron con respecto a la relación Horacio Cartes-Santiago Peña. Ese es el objetivo. El objetivo es que ambos se peleen, que Santiago Peña rompa con Horacio Cartes. Ese es el objetivo del... Y te digo más, Jorge, ese es el condicionamiento de algunos medios para que ellos dejen de atacarle. Que, por ejemplo, vos ves la columna Ñembe Web, ese bullying mediático. Es un bullying mediático. Le ponen al presidente como un payasito, le ponen al presidente como un muñequito, ¿verdad? Como un títere dirigido por Horacio Cartes. Eso es un bullying permanente, constante y desafiante a Santiago Peña. Le desafían permanentemente para que él en algún momento diga, pero pues yo no soy eso, yo voy a demostrar que no soy eso, ¿verdad? E insisten con estas filtraciones
Si el presidente de la República me pregunta a mí, yo con mucho gusto me voy a sentar y le voy a decir, bueno, presidente, mira, esto es lo que se filtra, esto es lo que hay, esto es lo falso, esto no es lo falso. Pero entonces, tienen que atacar de esta manera. Tienen que reagruparse y seguir con el relato. Se quedaron sin libreto. Se quedaron sin libreto. Yo estoy de acuerdo que la prensa cumpla su rol de contrapoder, ¿verdad? Cuando vos decís, esta es la condición para evitar el ataque. Si hay que cuestionarla a Santiago Peña, hay que cuestionarla a Santiago Peña. Ahí tenés el caso que pasó con el tema de los ocupantes VIP. Una denuncia periodística y que hubo una reacción al respecto. Ese es el rol de la prensa contrapoder. Solo que este sector de la prensa 5 años no se olvidó de ese rol. Y yo celebro que ahora refresquen la memoria. Por eso le hace bien a la democracia. Ahí tenés el ejemplo de este tema de las tierras del Ministerio de Defensa, el aporte, el valor de la prensa. Nosotros 5 años denunciamos hechos de corrupción que hoy estos medios ahora pillaron que había sido en el gobierno de Marito, había corrupción, ¿verdad? Entonces, pero yo coincido cuando decís que se quedaron evidentemente sin libreto, sin agenda. Entonces... Yo me animo a decir, Jorge, con total tranquilidad, sin siquiera alterarme con esto. En la dictadura de Stroessner estaba el gobierno y el diario Patria, que celebraba todo y atacaba políticamente. Estos 2 medios se convirtieron en el gobierno de Mario Abdo Benítez en eso, en el diario Patria. Atacar a los enemigos, sostener grandes focos de corrupción, que no vamos a negar. Sí. El avión chino con los insumos COVID, los clanes en IPS, los clanes en el Ministerio de Salud. Los negociaban Petropar. O sea, nunca nadie en esos medios le dieron licencia, carta blanca, para que de algunos que otros espoletazos había ahí, pero era Horacio Cartes. Horacio Cartes es el culpable de todo. Horacio Cartes es el contrabandista, el que hace daño al país. Y en realidad Horacio Cartes es en realidad lo que representa Horacio Cartes. Él es el límite para todos los que quieren avasallar la soberanía del país. Aquellos que geopolíticamente quieren venir a ubicarse en nuestro territorio y utilizar nuestros recursos, ¿verdad? Horacio Cartes es la muralla viva de todo ese tipo de atropellos. O una senadora que dice, tenemos un Estado fallido y que venga a Estados Unidos a impartir justicia en nuestro país. Imagínate. Una vergüenza. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, por esta oportunidad y muy buenas noches. Nosotros, Cintia, hacemos una pausa y a la vuelta venimos ya con este informe y ya está Eddie Jara vía Zoom. Vamos a hablar con él. El gobierno de Abdo dejó en jaque la política energética de provisión de gas. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Plan destruccionista. Gobierno de Abdo dejó en jaque la política energética de provisión de gas. En su afán de destruir todo lo realizado en el gobierno de Horacio Cartes, el exmandatario Mario Abdo Benítez colocó al país en una difícil posición al depender del suministro de gas licuado de petróleo de Argentina, proveedor que ahora le da la espalda a Paraguay. A raíz del impasse con la Argentina, que de manera arbitraria y llamativa comenzó a aplicar medidas restrictivas al suministro de gas al Paraguay, primero con la retención de camiones transportadores en la frontera y luego con la suspensión de la venta del producto, nuestro país se ve en la necesidad de volver a negociar con Bolivia para la provisión del producto. Hay que recordar que en la época de Horacio Cartes, el actual titular de Petropar, Eddie Jara, ya ocupaba el mismo cargo y negoció entonces con los proveedores bolivianos el gas a un mejor precio, lo cual posibilitó en su momento el plan del producto de uso doméstico Ñan de Gas, que resultó ser un rotundo éxito al ofrecer una opción más accesible al bolsillo de la ciudadanía. Durante la administración de Cartes, el mercado boliviano volvió a proveer GLP a nuestro país a precios muy competitivos, lo que significó un verdadero hito en la gestión al conseguir este acuerdo luego de 10 años. El logro del gobierno obligó al sector privado a sincerar sus precios, ya que los empresarios estaban ganando el 110% sobre el costo del producto importado. Sin embargo,
Cuando entró al ruedo Petropar con el GLP traído de Bolivia y el plan Ñan de gas, sus competidores se vieron obligados a reajustar sus precios. En la gestión de Cartes, Petropar tuvo una participación muy importante en el mercado, entre el 10 y el 11%, en especial por la política social con Ñan de gas, que tuvo buenos resultados con la alta demanda de la ciudadanía. Pero con la llegada de Mario Abdo Benítez al poder, se perdió este enlace con Bolivia al no haberse hecho todas las gestiones necesarias para seguir con la provisión del GLP y se tuvo que recurrir a Argentina para abastecernos tal como lo hacía el sector privado. Así también, fiel a su estilo de no continuar con las buenas prácticas de su antecesor, el exmandatario Mario Abdo decidió poner fin a Ñan de gas al poco tiempo de asumir la presidencia. Esta medida terminó afectando a los ciudadanos que anteriormente venían adquiriendo este producto e impidió que Petropar mantenga su presencia en el mercado, por lo que hoy la petrolera estatal prácticamente arranca desde cero para posicionarse de vuelta. El gobierno de Mario Abdo Benítez colocó en serio riesgo la política energética de nuestro país al no haber hecho todo el esfuerzo necesario para mantener los contactos y los enlaces con los proveedores bolivianos, quienes eran más estables. En cambio, pasó a recurrir a los proveedores argentinos, quienes ahora ponen trabas a la provisión del producto, generando preocupación de lo que puede ocurrir ante el riesgo de un posible desabastecimiento. Eddie Jara, presidente de Petropar, está vía Zoom con nosotros. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Mi respeto para la audiencia. Gracias por el contacto. Bueno, queríamos entender un poco más esto que tiene que ver, no sé si llegaste a escuchar el informe que presentamos, la política energética de provisión de gas. ¿Cortamos definitivamente nosotros relaciones comerciales con Bolivia? Sí, cuando entra el gobierno que terminó el 14 de agosto pasado, yo no sé si vos te acordás, o se acordará la gente que nos está viendo, que no solamente se cortó la relación, sino que a través de resoluciones y de otras reglamentaciones de la entonces Dirección Nacional de Contrataciones, se empezaron a exigir algunas declaraciones juradas y otras, otras documentaciones que le imposibilitaban a proveedores como YPF de Bolivia presentarse directamente a licitaciones de Paraguay, específicamente de Petropar. Incluso veíamos que Petropar empezó a comprar a su competidor, una empresa del sector privado que a su vez importaba, imagínate, o sea, obviamente poniendo su margen, sumando margen de un importador local, obviamente ya Petropar dejó de competir, ¿sí? Se le cortó la posibilidad de comprar directamente de ese mercado boliviano que nosotros habíamos desarrollado. Bien decía el informe, después de 15 años de estar ausentes Petropar en el negocio del gas licuado de petróleo, del gas de cocina, en el 2016 ingresa nuevamente después de estar 15 años ausentes, y esto fue gracias a, todo el trabajo que hicimos de ir hasta Bolivia en varias reuniones y empezar de vuelta a comprarles a ellos, ¿verdad? Durante un poco más de 2 años lo pudimos hacer, hasta que en el 2018 se cambia el gobierno y empiezan a ponerse trabas a esta provisión directo de Bolivia y para que Petropar pueda cumplir con sus operadores y con vender esas un poquito más de 700 toneladas que vende por mes, tuvo que empezar a comprarle a un jugador local, a un competidor suyo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el informe estaba diciendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para recomponer esto que se perdió en estos 5 años desde que asume el gobierno que salió, como dijiste, el 14 de agosto? ¿Qué estamos haciendo y no crear esta situación de absoluta dependencia de la Argentina? Mira, esto es sencillo, ¿verdad? Es como cuando recién hablabas vos de un proveedor tuyo de trajes, ¿verdad? Si vos te estás yendo a comprar siempre de él, obviamente que esa relación se va a rentabilizar y en la medida en que tu proveedor entiende que vos le vas a seguir comprando, cada vez esa relación va a generar precios más convenientes para vos que sos su cliente. Es lo mismo con Bolivia y con el gas. O sea, Paraguay, específicamente Petropar,
dejó, digamos, esa relación que venía bien, que venía, digamos, sin ninguna interrupción, dejó directamente de comprar. Con estas reglamentaciones que estoy comentando, le dio a entender, le dio un mensaje a YPF Bolivia, que es un gran productor. Imagínate, Bolivia es uno de los grandes productores a nivel mundial, no solamente regional. Él tenía en su momento yacimientos que lo colocaba entre los primeros 5 productores a nivel mundial de gas. Directamente se le ningunea, se le impide seguir participando y se empieza a depender de competidores. Obviamente que esto apuntaba, y es una opinión mía, a volver a hacerle desaparecer a la estatal Petropar de este mercado, y eso de alguna manera hacía que ya la gente no tenga este precio conveniente el cual nosotros le teníamos acostumbrado a la gente, ¿verdad? Entonces, cuando me decís qué se tiene que hacer ahora, y bueno, volver a construir la relación, ¿sí? Porque este tema de Argentina, Jorge y gente, si bien ahora se podría interpretar que tiene una connotación puntual, política, en algún momento, hace 12 años, un poco más, ya ocurrió esto. O sea, ya hubo un tema de que el mercado argentino ya tuvo un inconveniente, digamos, energético y no nos pudo vender, y Paraguay tuvo que salir corriendo. Los que tienen, digamos, contratos y tienen un mercado que cubrir, salieron corriendo y empezaban a buscar de lugares remotos, y venía el producto muy caro, ¿verdad? Se fue a Brasil y todo. Entonces, nosotros necesitamos, mientras seguimos el proceso de confirmación y alianza de, digamos, empresas que nos ayuden a explorar y explotar digamos, el gas que estoy seguro que existe en el Chaco. Mientras eso no se de alguna manera no se confirme en un nivel productivo y en un nivel de distribución, nosotros tenemos que cubrirnos este mercado que hoy está más o menos en 7.000 toneladas mes. Tenemos que cubrirnos de varios lugares. O sea, no podemos solamente depender de un solo mercado. Y Bolivia era un mercado que nos estaba vendiendo incluso en algún momento hasta el 100%, cuando Argentina cerró sus puertas por un tema energético. Y obviamente, si vos le dejás, yo te decía el ejemplo del traje, si vos le dejás de comprar, pues por supuesto que ellos van a tener que reubicar ese gas que ya no le vendía a Paraguay en otro lugar. Entonces, hoy construir eso nos está costando de que no nos venda todo lo que necesitamos, ¿sí? Y encima a precios no tan convenientes como si hubiésemos seguido desde el 2018 a hoy. Claro. Qué increíble cómo cuando se hicieron estos contactos, cuando en el gobierno anterior ya estabas al frente de Petropar, y logramos una cuestión tan sensible que nosotros mencionamos acá incluso en el informe, darle ese giro y ese beneficio social, ¿verdad? Con el tema del gas, el tema de gas específicamente. ¿Cómo pudimos haber perdido eso simplemente por un capricho político? Porque a mí me contaron incluso gente que quedó allí en Petropar cuál era el criterio. No, eso es propaganda cartista, entonces vamos a dejar de lado. Quiere decir que no les importó absolutamente nada el beneficio del bolsillo de la gente. Entonces eso es lo que yo hasta ahora no logro entender, ¿verdad? Y lo otro que ya una vez nos dijiste, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? No solamente retomar vínculos comerciales con Bolivia, sino con otros proveedores de Petropar que han perdido la confianza en la institución que hoy está a tu cargo. Entonces, además de los problemas naturales que tenés en Petropar, también tenés que ir construyendo, recuperar, como le estábamos reclamando recién a Liliana Alcaraz en CEPRELAT, recuperar la confianza y devolver la institucionalidad a Petropar. ¿Para qué? Por una cuestión de imagen, para que los proveedores quieran seguir operando con Petropar. Definitivamente,
Incluso ya te comento que estamos organizando reuniones con estos proveedores que hoy están alejados, que no quieren participar más en licitaciones. Son proveedores grandes, proveedores exterior. Para decirle que hoy volvimos a aquellos que, digamos, teníamos una relación seria, una representación seria con respecto a esta estatal y obviamente al gobierno. Pero quiero ir un poquitito más atrás lo que estabas comentando. Vos decís, vos planteas una hipótesis de que esto que se hizo porque era de alguna manera un estandarte del gobierno que terminó en el 2018, entonces la intención era romper con todo lo bueno que se hizo. Puede ser que sea eso, pero yo tengo otra también que no hay que descartar, que es la de destruir, digamos, toda la rentabilidad que estaba generando Petropar con un fin ulterior, con un fin, digamos, más allá de castigar o quebrantar lo que le llamamos nosotros en términos gerenciales financieros el EBITDA, o sea, la generación de caja a través de resultados positivos. ¿Y por qué eso? Porque, digamos, yo creo que en el fondo se quería evitar que Petropar siga siendo un elemento que le beneficie a la gente, digamos, en detrimento de esos altos márgenes que generaba el sector privado cuando esta Petropar no existía. Entonces, ¿cuál era la forma? Pues vender el negocio, ¿sí? Eso es algo que en algún momento también me lo dijeron y bueno, yo no descarto que eso sea cierto. Entonces si vos vas a comprar un negocio, estamos hablando de los negocios que generaba Petropar en ese momento, lo mejor que vas a hacer cuando vas a comprar un negocio es que ese negocio tenga un nivel de ganancia disminuida. Entonces, pones a elementos, digamos, en la administración de esa entidad que empieza a destruir valor, ¿sí? Y después comprar por monedas. Claro. Entonces, eso no es un tema que hay que descortar, Jorge. Así es. Presidente Eddie Jara, 2 minutos, tengo que hacer una pausa cortita, por favor, y después quiero venir a cerrar contigo esta parte. Pausa, con mucho gusto. Ya venimos. 22:27, tenemos 2 minutos. ¿Estás todavía, presidente Petropar, Eddie Jara? Sí, estoy. Bueno, a ver, para cerrar esto, en síntesis entonces y dejar en limpio, vamos a retomar estas relaciones, digamos, con Bolivia y tener otras opciones y no estar en esta situación de dependencia, que por cierto, hoy sentimos cómo nos puede llegar a afectar, porque no sabemos todavía, hasta el 22 de octubre hay una incertidumbre. Hoy hablábamos con el vicepresidente de la República, nos contaba detalles de este acuerdo que llegaron verbalmente, por cierto, y que no cumplieron los argentinos. Entonces, todo esto supongo yo que se va a definir después del 22 de octubre o cuando se resuelva la cuestión política con la Argentina. Pero hoy esta situación de dependencia a la que nos condujeron, podemos llegar a sentir las consecuencias de manera negativa, presidente. Sí, la buena noticia, Jorge, tenemos muy poco tiempo para comentarte esto, es que nosotros el stock que tenemos en planta nos lleva hasta mediados de noviembre. Bolivia, gracias a los buenos oficios incluso del presidente de la República que nos brindó, digamos, a través del propio presidente de la República de Bolivia, una reunión con el presidente de la estatal boliviana YPFB. Fuimos a hablar con él directamente. Hoy te confirmo que ya tenemos asegurado la compra de 1.300 toneladas, lo cual para Petropar es, digamos, asegurado un stock hasta mediados de enero. Sí, eso es la buena noticia. Entonces, vamos a seguir con este producto y vamos a seguir con Yandegas. El próximo viernes tenemos el relanzamiento, otro proyecto que el gobierno anterior quiso matar. Tenemos relanzamiento del Yandegas móvil, el famoso el camioncito que va a los barrios. De acuerdo, desde el viernes empieza nuevamente, hacemos el lanzamiento en el Bañado Norte, ya te aviso. Qué y bueno. a partir de ahí van a todos los barrios, va a haber un número de teléfono donde la gente pueda solicitar para que vaya a su barrio. Todas estas cosas que en los 5 años últimos quisieron matar, hoy lo estamos retomando gracias a este gobierno y por supuesto buscando el vicio al bolsillo de la gente. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Gracias, presidente, por su tiempo. Muy amable como siempre.
Gracias, un abrazo para todos. Hasta luego, Edi Jara, presidente de Petropar. Nos vamos con esto, ya no tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.